Bueno, señores, hoy les traigo al señor Tolosa, ¿no? Sí, Manuel Tolosa. Manuel Tolosa. Tolosa, ¿usted fue juez de alguna raza en España o no? Sí, yo fui juez bastantes años. Incluso fui invitado en Estados Unidos a enjuiciar el Grand National. Esto fue en San Bernardino. Creo que recordar que fue en 1998 o algo así. Tuve la oportunidad de ir para allá y estuve enjuiciando las diferentes razas de buchones españolas que había en esta exposición, que debían de ser de alrededor de 300 palomas entre diferentes razas. Oh, wow. So, entonces, ¿hay alguna raza, o sea, eras juez de alguna raza en específica o de diferentes razas? Era juez de laudinos sevillanos, jiennenses y raceños. Y Esas raza. eran las tres razas de las que yo era juez y lo fui muchos años. También estuve también enjuiciando en Guadalajara, en México. No, perdón, estuve en Guadalajara, pero la exposición fue en Aguascalientes, en México, y también estuve enjuiciando en Francia y en España, por supuesto, durante muchos años. Pero bueno, la verdad es que los enjuiciamientos hay que hacerlos los días laborales, porque el fin de semana es cuando se abre la exposición al público y eso me dificultaba mucho mi trabajo, así es que hace ya algunos años que me vi obligado a dejarlo. Claro, una pregunta, Tolosa. Eh, ¿Tú crees que el valenciano de ahora tiene algún parecido o será un cruzado del laudino sevillano? Bueno, el valenciano que hay ahora, el nuevo buchón valenciano, es por el palomo que me pregunta, ¿no? Por el palomo que actualmente se llama valenciano. Ajá. Este palomo fue reconocido por la Federación hace varios años. Mira, es difícil saber si hay alguna relación entre ese palomo valenciano de ahora y el palomo valenciano antiguo, ¿no? Porque la verdad es que hay muy poca cosa escrita sobre las palomas buchonas españolas. Casi todo lo que se conoce se ha ido, digamos, trasladando de generación en generación por vía oral, pero hay muy poca cosa escrita, ¿no? Hombre, yo me imagino que alguna relación tiene, aunque no sea demasiada. Yo creo que el valenciano de raza antigua, el valenciano antiguo que todos conocemos, que es un palomo legendario y que tanto influyó en su momento en la creación de razas posteriores. Todas las razas que conocemos, o al menos la mayoría de ellas, tienen algo en su, digamos, en su genética, algún tipo de relación con la raza del buchón valenciano. Yo creo que el palomo que hay ahora, francamente, tiene poco que ver con ese palomo. Francamente, ¿cruzado del laudino sevillano? No, no creo que lo sea, porque los palomos cruzados con laudino sevillano suelen tener más carúnculas, más verrugas, más cabeza, y yo a este tipo de palomo no le veo esas características. Yo creo Ahora, que es un palomo que se ha criado en Valencia, digamos que de los últimos 40, 50 años para acá, porque en Valencia, como sabréis, digamos que adquirió un protagonismo muy grande lo que es el palomo deportivo y fue desplazando al palomo buchón valenciano y otros palomos de raza de aquella zona. Pero hubo gente que lo mantuvo, pero claro, al haber pocos ejemplares, me imagino que fueron cruzándose con otras razas y de esa forma se llegó al actual palomo de ahora que se llama valenciano, que tendrá alguna relación genética con el valenciano antiguo, pero que yo creo que es bastante diferente, una, bastante diferente que o- el valenciano antiguo. otra pregunta. El laudino sevillano en sí, su nombre original es ladino, ¿no? Bueno, el nombre original, es decir, el laudino sevillano, desde que se conoce con este nombre, creo recordar que fue en la década de 1970,
aproximadamente, la Federación Española reconoce a las diferentes razas de buchones españolas que había en aquel momento, que eran, si no recuerdo mal, eran 9 razas. Entonces, don Rafael Yuste López, que era que era en aquel momento vicepresidente de la Federación Española y que hoy sigue siendo un hombre importantísimo, muy influyente en la columbicultura española. En aquel momento él, como vicepresidente, consigue que se reconozcan oficialmente las razas de buchones españoles que hasta aquel momento estaban en clandestinidad. Y desde ese momento el palomo laudino sevillano se conoce con el nombre de laudino sevillano. Pero eso fue un nombre Lo de ladino viene ya de muy antiguo porque se cree que un franciscano que era el padre Yaudí, que se cree que vivió en Játeva y en diferentes zonas del Levante español, parece ser que era un franciscano, un sacerdote franciscano que le gustaban mucho las palomas y que cruzó diferentes razas de aquella época y sacó un palomo muy parecido a lo que hoy es el laudino sevillano, y como esto que se llamaba el padre Yaudí, de ahí viene el nombre de ladino. También ladino en judío tiene otras connotaciones, como en relación a palomo ladrón, porque ya sabemos que las palomas buchonas españolas, aunque eso es calificativo de ladrón, sinceramente creo que es muy desacertado, ¿no? Porque las palomas buchonas españolas conquistan, seducen, enamoran, pero nunca roban. Pero entonces, sin embargo, todos sabemos que las palomas buchonas españolas tienen la tendencia a volar, a perseguir, a buscar palomas perdidas de otros palomares y a llevarlas a su propio palomar. Pero entonces, Manuel, lamentablemente se le conoce como paloma ladrona y parece ser que este nombre de origen judío, ladino, tiene cierta relación con esta característica de las palomas. Pero insisto, desde el momento en que se reconoce esta raza por la Federación Española, se reconoce con el nombre de laudino sevillano. Pero entonces ese nombre de laudino se lo puso Juste entonces, ¿no? Por lo que me estás queriendo decir. Porque en sí no se llamaba así. Vamos a ver, Rafael Yuste era vicepresidente de la Federación Española y es un hombre al que se le debe el que en su momento la Federación Española reconociera a nuestras palomas. En nuestras palomas, las palomas buchonas, estuvieran dentro del organigrama deportivo y fueran respetadas, no se les persiguió ni nada, ¿no? Y pudimos tener nuestra licencia de columbicultor, las anillas, etcétera. Pero el nombre de laudino sevillano viene de muy antiguo, porque, por ejemplo, ahora mismo, hace poco tiempo, se ha creado el estándar, el reconocimiento del laudino murciano, que es otro palomo de características similares, aunque con carúnculas nasales más rugosas, en fin. Pero mira, Tolosa. Es cierto parecido, y también se llama laudino, es decir, que lo del nombre de laudino viene de hace muchísimos años, no se lo ha puesto ni Rafael ni nadie. Y viene de connotaciones judías de hace siglos, en relación a lo que es a lo que significaba el nombre calificativo de ladino. Y también se cree que por pensarse que fue un palomo que pudo crear o que pudo influir en él el padre Yaudí. De esta serie de circunstancias viene lo de laudino, pero es muy antiguo, tiene siglos. Pero la palabra laudino no se conocía antes de que Yuste tratara de reconocer las razas en España. La palabra laudino no se conocía. Todo el mundo le decía a ladino sevillano, o ratero sevillano, o ladrón sevillano. ¿Estoy en lo cierto o no? No. Mira, yo tengo ahora mismo 61 años y tengo palomos hace aproximadamente 50 años. Era un crío cuando empecé con los palomos. Y mira, lo que se le ha llamado siempre al laudino sevillano en Sevilla ha sido valenciano, porque la influencia del palomo valenciano ha sido tan grande que, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, incluso hoy en día, podemos escuchar a columbicultores antiguos
en la zona de algún pueblo de Sevilla o de la misma ciudad de Sevilla, que le llamen valenciano al palomo laudino sevillano. Pero es que también nos encontramos que si vamos a Granada, nos encontramos con que hay gente mayor que le llama valenciano al buchón granadino. Y así podríamos continuar con una raza más. Es decir, pero con el nombre de ladino, con el nombre de ladino yo solo lo he leído en bibliografía antigua, pero jamás escuché a una persona que llamara ladino al laudino. Yo siempre, desde que era un niño, lo he conocido con el nombre de laudino. Jamás escuché a nadie que le llamara ladino. Nunca. Nunca. Oh, wow, interesante. Interesante. ¿Y palomos ladrones, palomos de robo, nunca has trabajado en ese tema? ¿Solamente siempre ha sido de exposición? Bueno, vamos a ver, todos los palomos buchones españoles tienen la tendencia de buscar una paloma, de perseguirla, de seducirla y de llevarla a su palomar. Son las características que todos conocemos de nuestras palomas buchonas, que son las características de persecución, de seducción y de conservación. La de conservación es muy importante porque es la que hace que las palomas le tengan apego a su palomar y no se entreguen a otros palomares extraños. Y cualquiera de las palomas buchonas españolas, cualquiera, de exposición o de no exposición, si la tenemos en libertad, van a tener esa tendencia. No, pero la pregunta no fue esa. Eso pasa en todas las razas. Pero la pregunta no fue eso, Tolosa. La pregunta fue si alguna vez te has dedicado al palomo ladrón o de robo, o si solo te has dedicado al palomo de exposición. ¿Verdad? Es que el palomo ladrón o de robo es una característica común a todas las palomas buchonas españolas. Yo solo he tenido lo que se conoce en España como palomo ladrón. Son palomos cruzados, palomos que no tienen, digamos, una raza predeterminada, aunque tengan esas características. Los palomos ladrones en España suelen ser, son generalmente palomos cruzados de diferentes razas. Yo siempre he tenido palomos de pura raza, siempre. He tenido el rafeño muchísimos años, el laudino sevillano, que aún lo tengo, y el jiennense, dentro de lo que podríamos concebir como diferentes líneas del jiennense o diferentes ramas del jiennense. Yo toco las tres hace muchos años, es decir, el jiennense de exposición, para entendernos, el jiennense de vuelo y el gorguero raza antigua, que podría ser de alguna manera genéticamente hablando como el padre de los jiennenses más modernos, tanto exposición como vuelo. Yo he criado las tres. En los de exposición no los vuelo, los cultivo solo para exposiciones, pero sí vuelo el jiennense, que llamamos aquí de vuelo en España, y también vuelo lo que es el gorguero o raza antigua, que son, digamos, diferentes ramas del jiennense. Okay, ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Yo entiendo lo que te quiero decir, pero la pregunta es simple, es sí o no. ¿Nunca has puesto a robar un palomo solo al celo? No, un palomo solo al celo. Para robar otra paloma, no, eso nunca lo he hecho. Yo vuelo mis jorgueros o mis jiennenses, vuelo 5 machos, vuelo 7 machos, suelo hacer los números impar, porque así es más fácil que no se acolleren entre ellos, ¿no? Pero lo que es poner un macho solo al vuelo, de jiennense, de gorguero, de palomo cruzado, de la raza que sea, solo en un cajón para robar una paloma, yo eso no lo he hecho nunca. Claro. O sea, es la tradición, ¿sabes?, mayormente española, que vuelan 3, 5 o 7 palomos juntos, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque si volamos números pares, 2 machos o 4 machos, si lo volamos mucho tiempo y no le damos hembras, pues siempre digamos que hay más posibilidades de que se acolleren entre ellos. Aquí le llamamos que se emputen. Y claro, pues esto no nos gusta a ningún columbicultor, ¿no? Entonces solemos volar números de machos impares. 3 machos, 5, entre 3 y 5, pues suele ser lo más habitual.
y efectivamente yo cojo palomas con mis machos de vuelo, pero las cojo porque ellos las traen a su palomar y yo las cojo. Y si están anilladas y sé cuál es su dueño, pues le llamo y trato de devolvérselas. Si son palomas mensajeras, a veces que puedan ser de la cercana Portugal o española, pues igual, si localizo el dueño se las devuelvo. Es decir, que lo que es la idea generalizada que hay en España o fuera de España de los creadores españoles de tener los palomos ahí solo para robar palomas, hay gente que lo hace, sí, claro que lo hace, pero no, los que criamos palomas de pura raza, volamos las palomas, lógicamente valoramos el que nuestras palomas persigan una paloma y que la traigan, pero es porque de esta manera están demostrando la condición del palomo, pero nunca un solo palomo. Yo siempre he volado varios, 3, 5, incluso 7 palomos. Una pregunta, ¿la foto que tienes de perfil en tu Facebook, ¿es tuyo el palomo o no? Sí, ¿te refieres a un jiennense? Sí. Sí, claro, ese palomo fue tercero en el Campeonato de España. Déjame, el último. Ese palomo se llama Serio, es nacido en el 2014. Y ese palomo tiene mi anilla de criador, por supuesto que sí. Fue tercero de pichones en el último Campeonato de España, no, en el anterior. Sí, está aquí en mi palomar, se puede ver la anilla, vamos, no hay ningún problema en eso. Pero el campeonato de exposición, ¿no? Claro, los campeonatos siempre son cuando hablamos de un campeonato de España, nos referimos siempre a la exposición, a una exposición de ámbito cerrado. Ahora ya se están celebrando concursos en España donde también se valora el palomo buchón español, jiennense, generalmente, se valora también su capacidad en vuelo. Y luego además se valora también su valor morfológico en una exposición de ámbito cerrado. Y esto se viene haciendo desde unos años para acá. Pero lo que es el Campeonato de España organizado por la Federación Española de Columbicultura es exclusivamente exposición, es lo que es valorar morfológicamente nuestras palomas. Claro. Una pregunta, ¿tú crees que este tema de la exposición surgió porque por los piqueros, en el sentido que para que los piqueros pudieran practicar lo que es la pluma en una forma más tranquila y a la misma vez controlar más a todos los palomeros de la raza y tenerlos, o sea, prácticamente los palomos de raza que antes volaban, ahora prácticamente están presos todos. Prácticamente no se vuelan, solamente se juician en exposición, como si fuera un trofeo, como si fuera un adorno, ¿entiendes? ¿Tú crees que la pica sí tuvo que ver mucho en eso? ¿O lo ves como un negocio hacia la federación? ¿Cómo tú lo ves? Porque por lo que tengo entendido, tú sabes bastante de eso. Mira, en mi opinión, no tiene nada que ver ni la influencia de la Federación Española ni tampoco de la afición al palomo de pica. Yo creo que no tiene nada que ver con esto. El tema de las exposiciones de las palomas de raza buchona española, pues fue un momento que estuvo muy de moda, ahora ya lo está mucho menos. Cuando se crean los estándares, entonces en esos estándares se especifica cómo es el palomo morfológicamente, cómo es la cabeza, cómo es el buche, cómo es el ojo, el ribete. Entonces, una forma de valorar si se iba avanzando con nuestras palomas hacia lo que era el estándar, pues era reunirlas en algún lugar, y esto pues se llamó exposición, y fue una cosa que empezó a tomar cuerpo a raíz del reconocimiento de los estándares. Pero yo no he visto nunca ninguna influencia ni de los criadores de palomos de pica ni de la propia federación. Es algo que eligieron en su momento los propios criadores de palomas buchonas españolas. De la misma forma que desde hace unos años para acá se está volviendo a volar las palomas y se está volviendo a
digamos, a recuperar esta faceta de nuestras palomas que se aparcó, digamos, provisionalmente cuando hubo un mayor auge de las exposiciones, pero que las palomas buchonas españolas no se han dejado de volar, se han volado siempre, y se han seguido volando cuando ha habido más exposiciones, y ahora también se siguen volando. Lo que pasa que algunas líneas de palomo, algunas razas de palomo, se vuelan unas más que otras, pero no sería, digamos, correcto decir que las palomas buchonas españolas durante todos estos años no se han volado. Sí se han volado. Se han volado determinadas líneas de palomo, como el que llamamos jiennense de vuelo, el gorguero, se ha volado muchísimo el moroncelo, se ha volado, en fin, otro tipo de razas, ¿no? Otras han volado menos, pero, por ejemplo, los criadores del laudino sevillano, hay una gran parte de ellos que siempre han volado sus palomos laudinos, no han dejado de volarlo. Ha habido otros aficionados que se han determinado más por el tema de la exposición, pero ya digo, fue una cosa que duró bastantes años, pero fue una moda, una tendencia, como digo, como una continuidad de los propios estándares, y ahora se está volviendo más, afortunadamente, al vuelo de nuestras palomas, de todas las razas. Claro. Actualmente Manolo Tolosa, ¿te dicen Manuel a veces o no? Sí, me llaman Manuel, me llaman Manolo. Sí, me llaman de las dos maneras. La gente que tiene más confianza conmigo me suele llamar Manolo. ¿Estás activo como juez o ya no estás activo como juez? No. Ya expliqué antes que me era muy difícil el enjuiciar las palomas con mi trabajo, porque generalmente se enjuician las palomas los días laborales, por ejemplo, martes, miércoles, jueves, porque luego llega el fin de semana y es la visita del público a las exposiciones. De manera que no puedes estar enjuiciando con el público allí, ¿no? Cuando la gente va a ver la exposición, ya tienen que estar los palomos enjuiciados, los premios otorgados, y entonces, Claro. pues, enjuiciar días de trabajo, días laborales, a mí me resultaba muy difícil hacerlo. Claro. Tenía que limitar esta faceta a mis vacaciones y a días que pudiera tener libre. Y así tampoco, es que hubo un momento, pues, en el que decidí dejarlo, ¿no? Y hace ya años que no enjuicio. y tampoco eres parte de la federación, de la directiva de la federación tampoco. ¿Cómo? Perdón, no te he entendido. Tampoco eres parte de la directiva de la federación, ¿no? No, actualmente no. Fui durante bastantes años vicedelegado de la Federación Española de Columpicultura. Nos formábamos un grupo de criadores de diferentes zonas de España. Estuvimos trabajando para nuestra afición y para la Federación Española durante bastantes años. Pero es una cosa que quema mucho, porque tú te sacrificas en trabajar, en crear normas, en hacer cosas para nuestras palomas, y luego la mayoría de la gente, pues, no reconoce este trabajo. Incluso te critican a veces los que no hacen nada, los que están solamente para criticar y para son los que... Y entonces esto es una cosa que al final te acaba quemando un poco, y acabas pensando que no merece la pena el sacrificar tanto tiempo de tus palomas o de tu familia, de tus amigos, para trabajarlo, para dedicarlo a un colectivo de criadores que en gran parte, pues sí, son gente muy considerada y tal, pero que luego hay una parte que son los que menos hacen, los que menos trabajan para el colectivo de criadores, pero son los que más critican y los que, digamos, como decían por aquí, más meten la pata, ¿no? De manera que todo esto te acaba quemando, y al final, pues, acabas pensando que lo mejor es quedarte con tus palomas en tu palomar, con tus amigos, y ya está. Claro. Bueno, voy ya a cortar ya lo que es el audio. Esto va a ser como un corto de lo que vamos a hablar, porque más adelante sacaremos otro video desde cuando empezaste en la paloma hasta ahora. ¿Todavía sigues criando o ya no? Sí. Crío todos los años entre 80 y 100 pichones. Sí, yo actualmente crío
el laudino sevillano y, como te digo, las tres ramas de lo que podríamos llamar jiennense, que es jiennense de exposición, de vuelo y lo que es el raza antigua o gorguero. Son los palomos que crío en la actualidad. Ya, perfecto, perfecto.